Hola, mi nombre es Manuel Díaz y hoy día les presentaré la retroalimentación de la tutoría remota de electromagnetismo para el examen. Bueno, esta tutoría la pensé en dos partes. La primera de inducción electromagnética, eh, para enfocarnos un poco con lo que es la relación entre campo magnético, campo eléctrico, corriente, ley de Faraday, ley de Ampere, con una pregunta tipo control. Eh, y Luego, otra pregunta tipo examen, más larga que lograba mezclar, según yo, un poco más con la parte electrostática y más de campo magnético, con un toque interesante que era como más acercado a un experimento real, que es el experimento de Henry Rowland. Ok, entonces vamos con la primera pregunta. Una esfera conductora cuadrada de masa m, largo L y resistencia R puede deslizarse sin roce sobre un plano largo con D mucho mayor que L. Perpendicular al plano existe un campo magnético uniforme que afecta a la mitad de la superficie, como se indica en la figura. La espira se lanza desde un extremo del plano donde el campo magnético está presente a una velocidad inicial V0 y se requiere conocer en ella a medida que se mueve hacia la zona del plano donde no hay campo magnético. Para esto nos piden determinar la fuerza electromotriz, la corriente que circula en la espira, indicando la polaridad y el sentido de la corriente, determinar la fuerza que actúa sobre la espira, magnitud y dirección, calcular en función del tiempo la corriente de la espira y la distancia que recorre desde el instante inicial en el que se pone en movimiento, ver un poco cuál es la energía que se disipa durante el camino de un extremo a otro y en qué cambia los resultados si se invierte la dirección del campo magnético. ¿Ok? Bueno, la primera parte, eh, empezamos a generalizar por simplicidad, vamos también a suponer que la mitad del largo, en este caso yo generalicé con D0, como que el campo se partía en una parte cualquiera, que la mitad del campo sigue siendo más larga que el largo de la espira. Esto para poder tener un caso más general, que es donde la espira pueda también moverse libremente dentro del campo y fuera del campo. Y esto nos produce estos tres casos. Tenemos que notar cómo cuando hay un paso desde una zona a otra, que nos van a dividir tres casos, es donde está en una, donde está en otra y donde pasa, que eso es lo importante. Luego aplicamos las dos leyes importantes de la inducción electromagnética, que la primera, en este caso, que será la ley de Faraday-Lenz, y para eso tenemos que ocupar la fórmula del flujo, que recuerden que el flujo es todo el campo magnético, o sea, el campo magnético que incide perpendicularmente en un área determinada. Entonces, en este caso, el área que encierra la espira, y con esto, ocupando la ley de Faraday-Lenz, podemos saber la FEM que se induce. Como notamos, esto es una derivada del flujo magnético, entonces si es un flujo constante, como va a pasar en la primera y tercera zona, como se menciona aquí, entonces no tenemos ni fuerza electromotriz ni corriente eléctrica, por ende. Eh, Luego, en el segundo caso, cuando hay un paso desde una zona a otra, ahora sí el flujo, por la misma expresión, va a variar en función de cuánto pasa la espira. Si notamos en la imagen, aquí, como la espira va en velocidad, entonces esta distancia que recorre, que es d menos L, d menos X, si ustedes hacen los cálculos, como debería ser d menos X. Entonces, esta distancia que recorre se va cortando a medida de que X se hace más grande, o sea, de que esta distancia es variable en el tiempo. Entonces, por eso, como el campo magnético es perpendicular, sale fuera de la integral de área, y aquí nos queda el área, que en los casos anteriores era L cuadrado, pero en este caso es L por la variación por ser derivado. ¿Ok? O sea, nos quedaría L de menos X, pero al derivarlo, nos queda solamente L por X punto, o X derivado en el tiempo. Y con eso obtenemos la corriente, haciendo la ley de Ohm, igualando, y ahí ya tenemos los tres otros casos.
Luego nos pide la fuerza que actúa, que es otro punto importante en campo electromagnético. Recuerden que la fuerza de Lorentz es del tipo eh, ahí, campo magnético, cruz la velocidad de las partículas de los electrones, en este caso, de la corriente, en el producto cruz del campo eléctrico, o sea, del campo magnético. Creo que lo dije, espero. Campo eléctrico más producto cruz, velocidad de partículas y el campo magnético. En este caso no tenemos campo magnético, entonces solamente nos importa como la velocidad de las partículas, que en este caso como es corriente y tenemos muchos electrones, vamos a tener la integral de camino de la corriente. Y bueno, haciendo los cálculos llegamos a la expresión de la fuerza, que nos apunta en dirección contraria. O sea, que nos dice que a medida de que va pasando de la zona, se va ejerciendo una fuerza que hace que disminuya la velocidad con la que va, desacelera al pasar de una zona a otra por cómo incide el campo magnético. En la siguiente parte nos pedían analizar la corriente en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Bueno, aquí tenemos dos ecuaciones que podemos relacionar. La primera es esta misma ecuación de, de la fuerza con la, con la fuerza de Lorentz, la fuerza total que si usted la expira debe ser igual a la única fuerza que está actuando, que es la fuerza de Lorentz. Entonces, igualando, eh, como la derivada de la corriente, en este caso por lo que llegamos más arriba, es igual a la segunda derivada de la posición y la fuerza tiene que ser igual a la fuerza de Lorentz, entonces llegamos a esta igualdad que nos relaciona una derivada con la corriente y ahí obtenemos primeramente la corriente. Entonces, haciendo cálculos, llegamos al resultado y luego podemos hacer esta relación inversa para llegar a la posición. No explico más el cálculo porque la idea es solamente una retroalimentación e indicarle más o menos qué deberían hacer. Y en sí eso, luego podemos, como un poco más avanzado en el tema, como son zonas donde actúa, podemos relacionarlo con las condiciones iniciales, en este caso la velocidad con la que iba en la primera zona, notamos que no hay corriente, entonces te sigue un movimiento uniforme. De ahí la segunda zona tenemos esta variación, y en la tercera zona ya salimos de esta variación como de desaceleración de la velocidad y seguimos con la velocidad constante que quedamos al punto en el que termina de salir la espiral del campo magnético. Entonces, bueno, ahí hice todos esos cálculos, los pueden revisar como con las condiciones iniciales y llegamos a este comportamiento. ¿Ok? Primero no hay corriente, de repente hay corriente y estaba desapareciendo de a poco. Y luego en la posición notamos que una posición que avanza en el tiempo constante, luego como que desciende en su velocidad y sigue con una curva menor que esta, como más lenta, por eso con un ángulo menor en relación al tiempo. Por último, la energía disipada, bueno, sabemos que la potencia es lo que disipa y esto es la derivada o sea, la variación de la energía de joules en la potencia, porque sabemos que la potencia es joules partido en segundo. Entonces, despejando los diferenciales, y como la potencia la podemos escribir como I cuadrado por R, llegamos a la integral que escribí ahí. ¿Ok? Que esa es la potencia disipada. Y bueno, ahí de nuevo haciendo los cálculos, podemos llegar a la conclusión de que esta es la velocidad inicial, o esto está mal, esto dice el cuadrado ahí, perdón, tiene un error la pauta. Bueno, pero lo bueno es que vean este video para comprender la situación.
Entonces notamos que esto es la expresión de la energía cinética que tiene un cuerpo, una partícula, un sistema, en este caso la espiral. Y esta, si vemos también el desarrollo anterior, al multiplicarla por m partido en 2, esta es la velocidad con la que sale la espira del cambio de zonas del campo magnético, o sea, es la velocidad final con la que se va a seguir moviendo en la zona sin campo magnético. Entonces, esta es la velocidad final después de ese cambio de zona. Entonces, notamos que la diferencia o sea, la pérdida de energía, la energía disipada, es la diferencia de la energía de cinética inicial y final, lo cual hace sentido, porque no se está escapando en otro tipo de energía. Estamos disminuyendo la velocidad. Y esto se pierde por calor y otras cosas que pueden intuir, como con su curso de termodinámica, por ejemplo. Y luego hacer un análisis de la corriente invertida y bueno, ahí hacer los cálculos de nuevo, o sea, los cálculos importantes y podemos notar que así va a tener como una aceleración y bueno, eso eh, pueden verlo también ustedes. Luego, la otra pregunta que encuentro muy interesante es la del experimento de Henry Roland. El experimento de Henry Roland tenía como objetivo demostrar que las cargas que se mueven generan campo magnético. Un disco metálico de radio A de 10 centímetros y de espesor B mucho más menor que esos 10 centímetros, está eléctricamente cargado y mantenido en rotación con una velocidad angular constante. Ahí nos la dan. El disco gira entre dos placas conductoras, la primera a una distancia de 50 milímetros y está encima del disco, y la otra a la misma distancia h debajo. Las dos placas están conectadas a un mismo terminal de la fuente potencial que mantiene un potencial diferencial, o sea, una diferencia potencial fija de 10.000 volts. Y con respecto al disco, porque es el que estaba cargado eléctricamente. Entonces nos piden primero determinar la densidad de carga en la superficie del disco, el potencial entre las placas y el campo eléctrico, y también entre las placas y el disco. O sea, sí, entre las placas y el disco. Y el campo magnético total que se percibe cerca del disco, entre las placas, y el campo eh, paralelo a las placas y el disco. Ahí se entiende, ¿no? Y por último, dado el campo magnético de la Tierra, que se percibe en esa zona, que siempre se puede poner perpendicular al sistema, medir la desviación de una aguja magnética cuando el disco gira. ¿Cómo percibe este campo magnético la aguja? Porque la aguja siempre va a apuntar con el campo magnético de la Tierra, pero nosotros los vamos a perturbar como al tener otro campo magnético intenso como cerca. Bueno, primero tenemos que notar que al estar conectados, como se mencionó antes, el disco y las placas, entonces esta zona y esta zona actúan como placas paralelas con diferencia potencial, o sea, como un condensador. Esto está vacío, entonces no tenemos material en medio, y ahí podemos notar que primero cumple la fórmula de la capacitancia de un condensador, dado que tenemos un potencial constante en los extremos, y bueno, como por la definición de densidad de carga y también la definición general de una capacitancia, podemos despejar y obtenemos el resultado final de la densidad superficial. Notamos que este es constante porque también el potencial es constante y distribuido uniformemente en la superficie. Eso se puede asumir también. Luego, ya dando valores, obtenemos el resultado. Y ya la segunda parte, primero, no entre las placas, como los dos condensadores están a la misma distancia y tienen el mismo potencial, podemos solamente analizar uno y de ahí notar cuáles son los vectores normales que hay en cada placa, en cada condensador en este caso, y darle dirección.
en este caso el potencial no tiene dirección, o sea, tiene una dirección de crecimiento, pero no un vector. Y, y podemos ocupar entonces, como no hay una carga entre medio, está vacío, ocupar la ecuación de Poisson. Si hubiera una carga entre medio, entonces tenemos un ρ ahí, esa es la ecuación de Laplace, y se trabaja de una manera más complicada, pero se puede trabajar. Entonces, como solo tiene una pura dirección, podemos tomar este gradiente como una segunda derivada de la distancia solamente. R le puse de arriba a abajo. Y obtenemos esta expresión para el campo, o sea, para el potencial. Luego, reemplazando los valores iniciales que nos dieron, que en la placa era 0 y el disco era B0, obtenemos esa expresión para el potencial entre las placas, en cualquier punto entre las placas. Y notamos que si vale R, entonces desde la placa hacia el disco, entonces tenemos B0, y si R0, entonces las placas están a potencial 0, la referencia que estamos ocupando, que es lo que nos dice el enunciado. Y luego, como el campo magnético está dado por esta expresión, como el gradiente de menos el gradiente de algún potencial hacia el conservativo, entonces llegamos a esta expresión del valor, de la magnitud del campo magnético. Ahora necesitamos la dirección, y eso lo vemos con los vectores unitarios de cada placa. Para la placa inferior, como el crecimiento es desde la placa, el potencial es superior, entonces sabemos que el campo magnético siempre crece en contra del crecimiento del potencial. Y podemos saber que tiene que ser negativo, pero el mismo signo nos lo da, y definimos el vector hacia arriba, entonces la ecuación también nos dice lo que ya deberíamos saber. Que eso se lo digo como para saber si un resultado está cercano como a lo correcto o no. Si le hubiese dado como que el potencial inferior es positivo y el crecimiento del potencial también es positivo, entonces ahí tenemos un error. En este caso, nos dio que está bien, que todo está bien, porque la normal de la placa inferior apunta hacia arriba y la magnitud es negativa, entonces el resultado es un vector que apunta hacia abajo. Y lo contrario al superior. La normal apunta hacia abajo de la placa superior. Y entonces tiene una normal negativa, pero también la magnitud es negativa, entonces el campo magnético, o sea, el campo eléctrico, apunta hacia arriba. Y el potencial decrece hacia abajo. Entonces estamos bien en ese caso. Luego, para un punto cercano a la placa, como puede ser un punto cualquiera del disco, vamos a ocupar Biot-Savart. Aquí hacemos unos cambios con lo que sabemos de que W es constante, y la expresión de la corriente en función de la carga, y también lo que ya sabemos, los datos que ya tenemos de la carga superficial, y un poco cómo es la superficie de una espira, que acuérdense que la espira, o sea, se me pasó, el disco, al ser como uniforme, un disco metálico, podemos tomarlo para nuestros cálculos como una unión de infinitas espiras. ¿Ok? Eso siempre se hace. Entonces así podemos ver cómo influye el campo magnético, o sea, cómo influye la corriente que tiene el disco distribuida para producir campos magnéticos con la ley de Ampère. Entonces, por eso se simula así como el disco, como la unión de infinitas, todas unidas como infinitas espiras. Entonces ocupamos para una espira, sabemos que el perímetro es 2R, es 2πr, y tiene un grosor, pero este grosor es diferencial porque dijimos que son infinitas. Entonces nos queda que el área es 0. Y tenemos otra espira, y tenemos otra espira. Y así se van acoplando para hacer todo un disco. ¿Ok? Entonces la carga superficial se va a distribuir en toda esta superficie de la espira, que es 2π, el círculo, por el grosor, que es dr. ¿Ok? ¿Queda claro cómo es ese punto? Se me estaba pasando como esa
ese modelamiento del disco que es súper útil de ocupar. Siempre es como si queremos ver influencia de corriente y campo magnético, tenemos un sólido, como comúnmente un disco también. Podemos tomarlo como infinita espiral. Lo mismo que se hace como estas láminas para ver la distribución superficial, que se toman como infinitos cables, unidos unos con otros. Entonces, bueno, ahí podemos hacer un juego de diferenciales y llegamos a esta expresión. También como lo modelamos como una espiral, la corriente, el camino cerrado que sigue la corriente va a ser un camino angular por la corriente. Y bueno, ahí reemplazando todo, llegamos a esta expresión. Ok, este es un vector, tiene un vector angular, porque Biot-Savart trabaja como con un producto cruz. Entonces, haciendo el producto cruz y calculando, llegamos a esta expresión, pero como esta influencia la vimos para una sola cara del disco, al final la carga se distribuye superficialmente en las caras. Entonces tenemos dos, y con eso llegamos a esta expresión para el campo magnético que sentirías, por ejemplo, si este es el disco, y aquí se distribuye la carga, y acá abajo se distribuye la carga, y tú te ganas aquí un punto cercano al disco, entonces vas a sentir el campo magnético que produce esta carga y esta. Por eso se suman, los dos son iguales, tienen la misma dirección, si hacemos los cálculos. Y bueno, reemplazando numéricamente tenemos eso, y ahora nos piden el campo superficial, o sea, paralelo, perdón, a la superficie del disco. El campo que se distribuye así. Ok, y para eso buscamos una trayectoria cerrada para poder hacer estas aproximaciones. Comúnmente siempre se hace como un cuadrado, un rectángulo o un domo, así, para la parte que no nos interesa, que en estos casos son las componentes verticales, aproximarlas, hacerlas pequeñas, y ahí nos quede cómo es que influye los dos campos magnéticos que vienen aquí. En este caso, como este grosor, o sea, como estamos midiendo en el disco, y con un radio mucho más amplio que el grosor, este grosor lo podemos despreciar y por eso podemos acortar como la zona, o sea, el camino 3 y 4 lo podemos hacer infinitesimal y tomar como la influencia del 1 y 2 nomás. Y bueno, ahí tenemos una integral de línea y esta la podemos, por la ley de Ampère, la podemos tomar como toda la corriente que encierra. Y para eso tenemos una fórmula para la corriente que encierra, con K, la densidad de carga por la velocidad de la corriente, en este caso angular. Entonces, llegamos a esa expresión y haciendo cálculos, llegamos a esta expresión de aquí para el campo paralelo a la superficie del disco. Y notamos de que si este campo depende de qué tanta distancia tenga del centro del disco, y notamos que si llegamos a R igual a A, tenemos el mismo campo que sentiríamos fuera de la superficie del disco en un punto cercano. Y esto no hace lógica, porque así el campo se cierra consigo mismo, se cierra, que fue lo que quise retratar en este dibujo, y tiene sentido con el mismo modelamiento que hicimos con la espiral, porque sabemos que la espiral, el campo magnético, se cierra aquí mismo. Entonces, al tener muchas espiras, el campo magnético también va a recorrer toda esa espira y de ahí se va a volver a cerrar en el centro, que es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Y bueno, el último punto es simplemente ver una desviación angular. Tomamos como son perpendiculares, el campo magnético de la Tierra apunta hacia allá y o sea, el campo magnético de la Tierra apunta hacia allá y es perpendicular al campo magnético que nosotros medimos, y aquí tenemos un ángulo, entonces aplicamos la fórmula de la tangente, que la tangente es igual al opuesto partido en el adyacente.
Y bueno, ahí llegamos al resultado. Y podemos aproximar, como este resultado es muy pequeño, podemos aproximar tangente al ángulo, porque seno es cuando el ángulo es muy chico, o sea, cuando el ángulo es mucho menor a 1, seno se aproxima al ángulo y coseno más o menos a 1. Entonces ahí llegamos a que la tangente también se aproxima al ángulo. Y ahí estaría, espero que quede claro como la idea del video es darle una retroalimentación, porque el desarrollo ya está ahí, mucho mejor explicado que acá, pero quería como aclarar esa idea de la espira, por qué se modela así, eh, la relación, como la importancia para la inducción como de la ley de Faraday y de la ley de Ampère. Y bueno, no cubrí como magnetización en medios materiales, porque solo tenía para hacer dos preguntas, pero ahí, por ejemplo, un caso importante, no sé, el transformador, que ahí se entiende muy bien cómo funciona esto, que el transformador tiene una